La práctica de bancos de semillas se realizó el día 11 de abril en la ciudad de Fusagasugá, en el sector de La Pampa. Para la práctica se realizaron 3 agujeros a una distancia aproximada de 10 metros entre agujero. Cada agujero tenía una profundidad de 45 centímetros y de una de las caras del agujero se extrajeron 3 muestras a diferentes profundidades. La primera correspondía de los 0 a los 15 centímetros de profundidad, la segunda de los 15 a los 30 centímetros de profundidad y la tercera y última de los 30 a los 45 centímetros de profundidad. En la realización de los agujeros para el primero y el tercer agujero no se encontró con mayores dificultades, ya que la tierra tenía buena presencia de materia orgánica por su color oscuro. Adicional a ello, la tierra no encontraba ninguna compactación y por último no había gran presencia de rocas que significaran alguna dificultad. En caso contrario, en el segundo agujero realizado sí se encontraron bastantes dificultades. La primera de ellas fue la presencia de bastantes rocas que impedían una excavación continua. Lo segundo fue que se encontró una presencia alta de arcillas, ya que como se observan las imágenes el color amarillento y la textura que se sentía al excavar indicaban presencia de ellas. Las muestras fueron separadas en bandejas y marcadas para su identificación. Este proceso se llevó a cabo en los 3 agujeros realizados. Una vez terminada la práctica de la extracción de muestras de suelos, se procede a organizarlas en el lugar donde se hará el respectivo seguimiento. Este seguimiento se hará durante los siguientes 14 días después de la práctica. Para haber logrado que el banco de semillas germine, se requirió suministrar agua. Este proceso de riego se realizó por medio de un atomizador. Cabe resaltar que este proceso se realizó a diario durante todos los 14 días. Durante los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el banco de semillas no refleja cambios, es decir, las muestras de suelo seguían sin germinar ningún tipo de semillas, como el día 1. Finalmente, en el día 8, se logra observar presencia de arbences en 2 de las 9 muestras de suelo. Estas corresponden a la muestra número 1, con las profundidades de 0 a 15 centímetros y 30 a 45 centímetros. En el transcurso de los días 9, 10 y 11, se logra observar más abundancia de arbences en las muestras número 1 con profundidades de 15 a 30 centímetros y de 30 a 45 centímetros. Y en la muestra número 3 con la profundidad de 0 a 15 centímetros. Cabe resaltar que abundaban las arbences, pero sus tamaños eran muy diminutos. Ya dando por finalizado el seguimiento de los 14 días, se encuentra que germinaron 6 de las 9 muestras de suelo que se habían recolectado, donde la muestra de suelo número 1 fue en las que más semillas germinaron. Cabe resaltar que la profundidad que mejor resultados arrojó fue la de 0 a 15 centímetros.